El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio, El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Aquí hablamos sobre sabiduría natural, inspirándonos en la naturaleza. En el último episodio de este podcast hablamos sobre hábitos conscientes, sobre esos hábitos que nos hacen bien, que nos proporcionan bienestar y cómo mantener esos hábitos conscientes en momentos de cambio, en esos momentos en los que todo se tambalea, en esos momentos en los que se pone a prueba nuestra rutina y cómo están de arraigados esos hábitos en nuestra vida. Podéis escuchar el episodio completo en este enlace. Pues bien, en este episodio vamos a continuar hablando sobre hábitos conscientes, pero profundizando en un pequeño porcentaje de la población que se conocen como personas altamente sensibles. Se dice que alrededor del 15-20% de la población es altamente sensible o PAS, un término que fue acuñado por la psicóloga y autora Elaine Aron, que tiene entre otros libros el libro El don de la sensibilidad, en el que se habla con mayor profundidad de lo que se considera como un rasgo innato y que al mismo tiempo también está condicionado por experiencias ambientales. Ser altamente sensible tiene que ver con algo innato de la persona. Ser altamente sensible es algo que constituye, que forma parte de la persona. Es como tener el cabello de un color determinado o los ojos de un color determinado. También ser altamente sensible tiene que ver con un sistema nervioso que capta un mayor número de estímulos del entorno, estímulos también más sutiles y que para personas que no son altamente sensibles resultan imperceptibles. Y este sistema nervioso más sensible que capta un mayor número de estímulos también tiene un impacto en cómo la persona altamente sensible procesa la información y cómo por tanto también ve el mundo. Y esta característica, este rasgo, no está solamente presente en los seres humanos, también está presente en la naturaleza y en otras especies. Y sobre este tema, sobre los animales altamente sensibles, hablamos en otro vídeo que podéis encontrar en este canal. Os dejamos aquí el enlace al vídeo. Pues bien, ser altamente sensible tiene una serie de características de las que vamos a hablar con mayor profundidad en este episodio y también por qué hacemos referencia a las personas altamente sensibles y en relación con los hábitos conscientes, puesto que ese procesamiento de la información diferente, esa mayor sensibilidad a los estímulos externos hacen que las personas altamente sensibles seamos especialmente sensibles a los cambios del entorno y por tanto que también percibamos y nos afecte mucho más cualquier cambio en nuestra rutina y en nuestros hábitos, por lo que es especialmente importante que trabajemos estos aspectos, el trabajo de hábitos conscientes y de rutinas en nuestra vida, en nuestro día a día. Bien, cuando hablamos de un sistema nervioso que capta un mayor número de estímulos, que es más sensible a los estímulos externos, ¿esto en qué se traduce? Se habla de 4 pilares de la alta sensibilidad. Uno de ellos es la profundidad de procesamiento. Esto quiere decir que se tiende a analizar la información de cualquier estímulo y se percibe con profundidad. Esta profundidad de procesamiento hace que se perciba con mayor profundidad cualquier estímulo y también se tiende a analizar la información de cada estímulo también con mayor profundidad.
Otro de los pilares es la facilidad de sobreestimulación, y esto tiene que ver con captar un mayor número de estímulos externos. Esta captación de estímulos externos puede producir un exceso de información al procesar estos estímulos, y además también se procesan de forma muy intensa, por lo que esto tiene una serie de consecuencias y un impacto especialmente importante en las personas altamente sensibles. Y de esto también hablaremos con mayor profundidad a continuación. Otro de los pilares es la alta emocionalidad y empatía. Las emociones las sentimos muy intensamente. También somos capaces de sentir aquello que sienten los demás, ¿no? Lo que se conoce como empatía. Y otro de los pilares fundamentales de la alta sensibilidad es la sensibilidad sensorial. Y esta sensibilidad sensorial tiene que ver con una mayor conciencia de los detalles y también una mayor sensibilidad a los estímulos sensoriales, ya sean olfativos, visuales, de cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Las personas altamente sensibles solemos percibir con mayor profundidad estos estímulos externos, estos estímulos sensoriales. Y bien, todo esto, ¿cómo se traduce en la vida de una persona altamente sensible? Pues al recibir una mayor cantidad de estímulos externos, esto hace, como hemos comentado, que se pueda producir una sobresaturación, y esto hace que muchas veces pues necesitemos, por ejemplo, más tiempo de descanso, más tiempo de estar con nosotros mismos y desconectar del mundo exterior, ¿no? Cuando percibimos muchos estímulos, digamos que necesitamos tiempo y espacio para poder procesar toda esa información, y también al procesarla con mayor profundidad, todo esto puede suponer una sobreestimulación. Por ello, cuando hablamos de hábitos conscientes en personas altamente sensibles, un aspecto fundamental es el aspecto de aprender a pausar y a descansar, ¿no? El descanso y el encontrar espacios de calma, de seguridad, de tranquilidad, de recargar energías, resulta fundamental para poder mantenernos en un estado de equilibrio. En el episodio anterior hablamos del punto de equilibrio, que consiste en encontrar un equilibrio entre hacer y no hacer, entre mantener nuestros hábitos conscientes y también saber adaptarnos a las circunstancias externas, encontrando un equilibrio entre las circunstancias externas y el mantenimiento de hábitos que nos hagan bien, que aporten a nuestro bienestar. Y hablamos de que este punto de equilibrio es diferente para cada persona y que cada persona ha de encontrar su propio punto de equilibrio. Y para encontrar este punto de equilibrio es fundamental el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos. Esto aplicado a la alta sensibilidad es especialmente importante, puesto que nuestro punto de equilibrio va a ser seguramente bastante diferente al de nuestro entorno, si nuestro entorno no es altamente sensible. Es decir, vamos a necesitar una serie de condiciones diferentes para encontrar nuestro punto de equilibrio. Y un aspecto fundamental es el descanso, el mantener espacios para descansar, para poder recargar energías, para poder estar con nosotros mismos, para poder reflexionar, para poder descansar y para poder un poco recuperar esa energía que, como hemos dicho, puede sobresaturarse. Podemos sobresaturarnos cuando estamos en el mundo, ¿no? Y cuando recibimos tal cantidad de estímulos externos. Por lo tanto, un aspecto fundamental es, como hemos comentado, el descanso, guardar espacios de calma para estar con nosotros mismos, espacios para relajarnos, para desconectar del mundo exterior. Y esto lo podremos ir percibiendo conforme también vayamos conociéndonos a nosotros mismos. Por ejemplo, estar en espacios con una gran cantidad de estímulos, por ejemplo, en grandes ciudades, estar, por ejemplo, pues en reuniones sociales, en fiestas, donde hay mucho ruido, donde hay luces artificiales, a lo mejor comer también de forma diferente a la que solemos comer, donde hay mucho estímulo externo. Eso es muy posible
que cuando estemos un rato, por ejemplo, pues en una reunión con muchas personas o en un espacio abierto con muchas personas, es posible que nos demos cuenta de que empezamos a encontrar muy cansados o que nos empezamos a encontrar mal, y eso es señal quizá de que es momento de retirarnos y de volver a nuestro hogar, a un espacio en el que podamos estar tranquilos y reconectar con nosotros mismos. Es muy importante que guardemos espacios para, por ejemplo, meditar, para descansar, para hacer algo, por ejemplo, creativo, algo que nos permita conectar con nuestro interior, con la autoescucha, con cómo nos sentimos y aprender a darnos aquello que necesitamos. Se habla de que las personas con alta sensibilidad solemos tener un hemisferio derecho más activo, que este hemisferio se conecta más con la creatividad, con la emocionalidad, y asimismo también se ha visto cómo también las personas con alta sensibilidad tenemos una mayor activación de lo que se conoce como las neuronas espejo, que esto también tiene que ver con la empatía y el conectar con los demás, ¿no? La capacidad de conectar con los demás. Estás escuchando El reflejo de la naturaleza. Como hemos comentado, alrededor del 15-20%, se dice que alrededor del 15-20% de la población tiene alta sensibilidad, pero después también pues cada persona puede ser dentro de la alta sensibilidad más o menos sensible, y existen pues diferentes formas de saber si tienes este rasgo, ¿no? Por ejemplo, pues existen páginas especializadas en las que aparecen tests en los que puedes contestar diferentes preguntas y así hacerte una idea de si eres altamente sensible, pero más allá de eso, también es importante que te conozcas a ti mismo, a ti misma, y te des cuenta pues de si realmente pues te identificas, ¿no? con este rasgo. Aunque también más allá de identificarnos con un rasgo y etiquetarnos como altamente sensible o no altamente sensible, lo más importante es el autoconocimiento, y cuando tienes conocimiento de estas características diferentes, de cómo percibes el mundo, de cómo te impacta también aquello que percibes, pues es importante para poder autorregularte, para poder organizar tu rutina, tus hábitos de acuerdo a cómo eres, ¿no? De acuerdo a aquello que te va mejor a ti. Por ello es importante conocer más en profundidad este rasgo si te identificas con él, para adaptar tu vida de forma que sea más respetuosa y más amorosa contigo mismo, contigo misma, ¿no? Para poder tener una rutina que se adapte mejor a ti y a tu forma de percibir el mundo. Pero más allá de eso, también yo creo que también a veces podemos llegar a sentir que somos especiales y no tiene nada que ver con esto. Es simplemente un rasgo diferente que habla de una forma diferente de percibir el mundo, con sus cualidades y con sus aspectos desafiantes. Y para ello, conociéndolo, podemos vivir de forma más coherente con nosotros mismos, pero también sin llegar al extremo de sobreidentificarnos con ese rasgo, de que este rasgo se convierta en un aspecto más de la construcción de una identidad basada en el ego, o para diferenciarnos o separarnos de los demás, ¿no? Es todo lo contrario. Esta información nos puede servir y ayudar simplemente para poder ser más amorosos con nosotros mismos, más comprensivos, y también con los demás, ¿no? Y también aprender, porque a lo mejor pues otras personas puedan serles más complejo quizá entender nuestra forma de percibir o nuestra forma de ver las cosas. Esta información puede ser valiosa cuando la utilizamos de forma que también sea útil en nuestra vida, y que poderla utilizar en su justa medida para aportarnos bienestar y para podernos unir más a nosotros mismos y también a los demás, no para que nos sirva como un rasgo para separarnos, para sentirnos diferentes, especiales. Nada que ver con eso. Al menos el objetivo de este episodio es otro, es simplemente aportar información y
consejos que os pueden ser útiles a las personas que sois altamente sensibles, también desde mi propia experiencia, puesto que yo también soy altamente sensible, y conocer este rasgo y cómo funciona en mí me ha ayudado a poder tener hábitos y rutinas que me ayuden más en mi día a día. También me ha ayudado a comprenderme mejor y a comprender mejor también a los demás. Y también pues a aquellas personas que no comparten, ¿no?, esta característica. Asimismo también es importante que consultes con un especialista médico si tienes alguna dificultad o si consideras que necesitas ayuda. Este episodio simplemente el objetivo es aportar información, pero siempre que necesites ayuda es importante pedir ayuda a especialistas médicos que te puedan ayudar. Y también cada vez más hay más psicólogos y psicólogas que son conscientes y conocedores de este rasgo y también pueden ayudarte a entenderlo y a cómo trabajarlo para tener una vida más plena y con mayor bienestar. Las personas que compartimos este rasgo también solemos compartir una serie de rasgos de personalidad, aunque esto también es diferente en cada persona, y también, como hemos comentado, también hay grados de sensibilidad en las personas altamente sensibles. Pero como hemos comentado, una característica es que somos personas muy autorreflexivas y que solemos reflexionar mucho, ¿no?, sobre las cosas y sobre pues todo aquello que nos pasa, ¿no? Tendemos a analizar y a profundizar en aquello que nos pasa. También tenemos una gran intensidad emocional. Esto quiere decir que sentimos las emociones con una gran intensidad. También somos personas que solemos estar muy conectadas con la creatividad. Somos personas muy creativas y para las que es muy importante tener espacios para poder desarrollar nuestra creatividad. También es cierto que somos personas más sensibles a cambios en el entorno, al estrés, a cambios en nuestras rutinas y en nuestros hábitos, como hemos comentado antes, pues por ejemplo si estamos en una reunión con mucha gente, estamos en una fiesta, estamos en medio de una gran ciudad, todo esto nos impacta muchísimo y tenemos más necesidad de descanso y de un poco pues tener nuestro espacio para recargar nuestra energía. También nos afecta especialmente, como hemos comentado, el estrés, la incertidumbre. También solemos tener como unos valores morales y de sentido de justicia también muy profundos, y también muchas veces, como sentimos con mayor profundidad, cuando vemos incoherencias o vemos aspectos que chocan con nuestro sentido de justicia o con nuestros valores, también reaccionamos de una forma mucho más intensa, ¿no? También solemos tener un rasgo muchas veces también de perfeccionismo, ¿no? De tratar que las cosas, pues, hacerlas de la mejor forma posible. Y bien, todos estos rasgos también, pues, apuntan, pues, a una serie de características y de condiciones. Cuando hablamos de descanso, por lo tanto también como nos impactan especialmente los cambios en nuestro entorno, es muy importante que trabajemos en los hábitos conscientes, mantener hábitos conscientes en nuestra vida y en nuestro día a día. Por ejemplo, la alimentación, cambios en la alimentación o alimentos que no nos sientan bien. Cuando tenemos una gran sensibilidad, sentimos mucho más cualquier cambio que afecte a nuestro bienestar. Por ello es muy importante mantener hábitos de forma muy constante en nuestra vida. En la alimentación, pues aprender a saber qué alimentos nos sientan bien, qué alimentos nos aportan energía y nos aportan bienestar, y aprender a regular cuando, por ejemplo, pues comemos algún alimento que sabemos que quizá no nos sienta bien, aprender a regular enseguida para poder volver a nuestro punto de equilibrio. De la misma forma, también hábitos de ejercicio físico que nos sienten bien, que vayan bien a nuestro cuerpo, puesto que también la actividad física, pues no todos los deportes, por ejemplo, pues nos van bien a todas las personas ni de la misma forma. Hemos de aprender a saber qué actividad física nos sienta bien, nos hace bien y también nos gusta y disfrutamos, ¿no? Y también aprender a mantener esta actividad física de forma constante en nuestra rutina, en nuestros hábitos, siempre de forma equilibrada, aprendiendo también a guardar, como hemos comentado, espacios suficientes de descanso y de recuperación para no saturarnos. También aprender a hacer actividad física en entornos que nos sean
beneficiosos, por ejemplo, quizá al aire libre, en la naturaleza o en un espacio de calma, más que a lo mejor en espacios en los que haya una gran saturación de estímulos, con música a lo mejor muy fuerte o estridente, o con luces fuertes, artificiales quizá. Pues eso también es aprender a ir viendo pues cómo nos sentimos en cada espacio y ver qué actividad nos beneficia más y en qué espacio nos sentimos más a gusto. Otro aspecto fundamental cuando tienes alta sensibilidad es también aprender a rodearte de vínculos que realmente sean acordes, ¿no?, a tu forma de percibir el mundo. Las personas altamente sensibles somos personas que nos vinculamos siempre desde la profundidad, ¿no? Necesitamos especialmente sentir que los vínculos son auténticos, que son coherentes, que hay un equilibrio también, sentir que hay profundidad, que hay conexión emocional, que hay entendimiento. Cuando tenemos vínculos en los que nos sentimos que haya comprensión, que haya una coherencia, que haya un respeto a determinados valores importantes para nosotros, esto, pues como hemos comentado que también sentimos con mayor profundidad, pues nos afecta especialmente, ¿no? Entonces es muy importante aprender a rodearnos de personas que puedan entendernos y crear vínculos en los que realmente podamos profundizar y vincularnos de forma satisfactoria, ¿no? Y esto es muy importante. Muchas veces las personas altamente sensibles quizá pues tendemos a ser muy selectivos y a escoger muy, muy bien pues nuestros círculos, ¿no?, de amistades, de pareja, familiares. Es muy importante aprender a saber qué necesitamos y también pues ser coherentes, ¿no?, con tener entornos que realmente sean armoniosos para nosotros y que nos aporten bienestar, ¿no? Puesto que, como he comentado, somos muy sensibles al entorno, somos muy sensibles a lo que percibimos, ¿no? Y por ejemplo, si percibimos incoherencias, aspectos que rompen quizá con nuestros sentidos con nuestro sentido de justicia, con nuestros valores, pues nos afecta mucho. Entonces es muy importante cuidar mucho nuestros vínculos. Y también dentro de los vínculos es un aspecto muy importante en nuestro entorno, ¿no? Seguramente pues muchos de vosotros, los que os consideráis, os sentís altamente sensibles, habréis tenido muchas veces desafíos en vuestro entorno y quizá por las formas diferentes de contemplar el mundo, ¿no? Es posible que os hayan dicho más de una vez que sois demasiado sensibles, que te tomas las cosas demasiado en serio, que analizas mucho las cosas, que no pienses tanto, que tienes que ser menos sensible. Bueno, son muchas cosas que seguramente os sentiréis identificados si compartís este rasgo, puesto que son formas diferentes de ver el mundo, ¿no? Y claro, también para una persona que no comparte este rasgo, también a veces les resulta difícil de entender por qué algo te afecta tanto, por qué sientes tanto, porque tienes facilidad quizá pues para llorar, por ejemplo, porque lloras por determinadas cosas que a lo mejor para ellos no son significativas, porque te tomas las cosas para ellos tan en serio. Y claro, ellos lo están viendo desde su punto de vista, desde su forma de percibir el mundo. Y también puede ser comprensible que lo vean de esa forma. Por ello es tan importante también el conocimiento y la información, puesto que si también nuestro entorno conoce pues las características de este rasgo y cómo percibimos el mundo, y nosotros también lo conocemos y también conocemos a nuestro entorno, es más fácil llegar a un entendimiento y a poder comprender cómo se siente el otro y llegar pues a una comprensión, ¿no? Por ello es tan importante pues la información y conocer la información y la comunicación, por supuesto, cuidar la comunicación, aprender a expresar cómo nos sentimos de una forma asertiva, de forma que podamos compartir nuestra forma de ver las cosas para que pueda ser entendida también y de esta forma pues llegar a un entendimiento, ¿no? Porque es verdad que muchas veces este choque, ¿no?, con el entorno puede ser complejo si no se llega pues a entender o a poner cada parte de su parte, ¿no?, para podernos comprender, puesto que, como hemos comentado, percibimos el mundo de una forma distinta
Y es muy posible, pues sí, que nuestra forma de procesar las cosas es diferente, ¿no?, a cómo se procesa por otras personas y por la mayoría de la sociedad, que también el sistema en general está construido de una forma, teniendo en cuenta una forma de percibir el mundo diferente, ¿no?, a la forma de percibir el mundo de una persona con alta sensibilidad. Entonces es muy importante conocernos para poder adaptarnos y poder también adaptarnos a nosotros mismos y a nuestras características y a nuestras necesidades, y también aprender a interactuar con el mundo de forma que podamos mantener nuestro punto de equilibrio. Pero también es muy importante que nuestra actividad laboral podamos irla adaptando a nuestras necesidades, por ejemplo, pues en un entorno que sea agradable para nosotros, que no sea demasiado sobreestimulante, que no haya demasiado estrés, que podamos tener momentos de descanso, de pausa, que el entorno sea agradable para nosotros, puesto que también un aspecto muy importante de la alta sensibilidad es que también nos impacta mucho el entorno y cómo lo percibimos, cómo lo vemos. Por ejemplo, somos muy sensibles a la belleza y al equilibrio del entorno. Estar en un entorno que consideramos bello, bonito, en el que nos sentimos a gusto, es muy importante para nosotros, puesto que hace que nos sintamos bien, pero cuando estamos en un entorno desagradable para nosotros, nos impacta también especialmente. Entonces es muy importante encontrar ese punto en el que nos sintamos a gusto. También, por supuesto, tener horarios que nos permitan tener espacio de descanso y horarios que nos vayan bien a nosotros, puesto que a veces, como hemos comentado, cualquier cambio en nuestro ritmo, por ejemplo en los ritmos circadianos, es muy importante y nos impacta todavía más, ¿no?, especialmente. Por ello, poder tener una actividad laboral que se adapte a nuestras características es muy importante. Puede ser que en algún momento pues no nos haya sido posible, pero siempre, si en este momento quizá pues no es posible, ir encaminándonos, dando pasos hacia una actividad laboral que realmente respete pues estas características, ¿no? Cuando hablamos también de hábitos conscientes y del punto de equilibrio, cosas que nos pueden ser muy beneficiosas son, por ejemplo, conectar con la naturaleza y con los animales, puesto que las personas con alta sensibilidad nos gusta especialmente, conectamos especialmente con la naturaleza y con los animales. Entonces nos aporta muchísimo, nos hace mucho bien, nos aporta mucho a nuestro bienestar el estar en espacios al aire libre en la naturaleza. Y compartir también con animales nos aporta muchísimo y bueno, son aspectos que realmente nos pueden ayudar a mantenernos en nuestro punto de equilibrio. De la misma forma también, como hemos comentado antes, guardar espacios para la creatividad, para la belleza, para crear belleza, para estar con nosotros mismos, espacios para meditar, para relajarnos, para no hacer. Y también un aspecto muy importante es también guardar espacios para la conexión con nosotros mismos y también para el desarrollo de nuestra espiritualidad, puesto que también pues las personas altamente sensibles generalmente pues también, como estamos muy conectadas con nuestro mundo interno, también tendemos más fácilmente estamos más conectados con nuestra intuición y también pues con la espiritualidad, ¿no? Y desarrollar esos espacios de calma, de silencio, de conexión interior y de conexión con nuestra espiritualidad también nos puede ayudar muchísimo a mantenernos en equilibrio. Por supuesto, también aprender a autorregularnos, aprender a escucharnos internamente, aprender a escuchar nuestras emociones y aprender a gestionar nuestras emociones es fundamental también para mantenernos en equilibrio. Aprender a escucharnos y a saber cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos estresados y necesitamos parar, cuando necesitamos desconectar. Aprender a sentir nuestro mundo emocional y a gestionarlo. Todo esto es fundamental y, como hemos comentado antes, si sentimos que necesitamos ayuda es importante acudir a especialistas, médicos que nos puedan ayudar a aprender más sobre nosotros mismos, a autoconocernos y aprender a gestionar pues nuestro mundo emocional, que, como hemos comentado, pues es un mundo emocional intenso y que en ocasiones puede resultar un desafío aprender a gestionarlo. Ser altamente sensible nos aporta muchísimas cualidades, la capacidad de ver detalles, cosas
que pueden pasar desapercibidas, la capacidad de ver y analizar con profundidad muchas veces aspectos que para otras personas quizá pasen desapercibidos, nuestra capacidad de creatividad, de conexión, de sentir al otro, de empatía, todo ello son virtudes que podemos poner en valor, trabajar y desarrollar, pero de la misma forma, como todo aspecto tiene su lado positivo y su lado desafiante, y en este caso también es muy importante conocer este rasgo, conocer cómo somos, conocer cómo nos afecta, para también aprender a regularnos, aprender a estar en el mundo y al mismo tiempo a estar con nosotros mismos y encontrar ese punto de equilibrio. Para mí, ser altamente sensible es un regalo, es maravilloso, pero es cierto que también pues, me ha llevado muchos aprendizajes y mucho trabajo interior para poder encontrar ese punto de equilibrio. Y es un proceso que continúa, desde mi punto de vista, a lo largo de la vida, tanto este como cualquier otro aspecto, ¿no? Estamos para aprender, para desarrollarnos, para crecer, y es un trabajo constante, diario. Pero como todo en la naturaleza es rica, es diversa, cada elemento de la naturaleza cumple su función, y también la alta sensibilidad, los seres altamente sensibles cumplimos nuestra función en la naturaleza y en el mundo. Y es importante aprender a poner en valor esos aspectos para poder aportar nuestra luz única al mundo en equilibrio, ¿no? Y formando parte de esa gran sinfonía que es la vida. El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Esperamos que os haya gustado mucho este episodio, que os haya sido de utilidad y que os sirva de inspiración en vuestro camino. Os mandamos un fuerte abrazo.